Desde nuestros estudios en Nueva York, líderes, historias y experiencias. Presentado por Wyndham Rewards. Bienvenidos a Líderes, un espacio para los actores de cambio en Latinoamérica y el mundo, sus historias y personalidades. Soy Julio César García. Hoy tenemos el gusto de transmitirles el programa de nuevo desde los estudios de NTN 24 en el Centro Internacional de Noticias y de recibir a uno de los políticos más jóvenes en Latinoamérica. Se trata del congresista Federico Hoyos. Gracias por acompañarnos. No, Julio, muy encantado. Un placer estar aquí con usted. Para que ustedes en casa conozcan más de este líder, les presentamos el siguiente reportaje. Hacer política con honestidad y formar un hogar con las características con las que creció cercano a su abuelo, su padre y su trabajadora madre es el futuro con el que sueña Federico Hoyos, quien se perfila como una de las nuevas promesas de la política colombiana y uno de los más jóvenes legisladores de Latinoamérica. El representante a la Cámara del Congreso de Colombia por el Centro Democrático, un sólido partido político de la nación suramericana al que pertenece el expresidente y hoy senador de Colombia Álvaro Uribe, ha participado en diferentes proyectos, uno de ellos la ley en torno a temas económicos relacionados con el Tratado de Libre Comercio, así como en importantes debates en el Congreso sobre seguridad nacional y competitividad. El joven representante también ha participado desde su curul en discusiones sobre política exterior de gran relevancia para su patria, incluido el problema fronterizo de Colombia con Venezuela en debates con la canciller y el ministro de Defensa. Hoyos también ha impulsado iniciativas en el Congreso para exigir la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela, ordenada por el chavismo. También fuera de Colombia, ha realizado una importante campaña internacional representando a su partido y a su país en visitas al Congreso de los Estados Unidos y al Parlamento Europeo. Este hombre sencillo que a sus 30 años sueña con que lo recuerden más como a un gran líder que como a un gran político, desde el colegio mostró gran interés y dedicación a temas de historia y política. Tras graduarse con honores, estudió ciencias políticas en Medellín y una especialización en estudios políticos avanzados en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Su experiencia profesional comenzó con sus prácticas universitarias con el entonces concejal de Medellín, Federico Gutiérrez, con quien aprendió la importancia de la congruencia, consistencia y la comunicación social efectiva en la compleja arena de una elección. Hoy el joven político también se dedica a la consultoría estratégica para candidatos, movimientos y corporaciones públicas, además de ser docente universitario. También ha sido columnista en reconocidos medios de comunicación. Hoyos es amante de la historia colombiana, apasionado por las Fuerzas Armadas y su defensa, además de ser fiel seguidor de la política norteamericana. Le encanta viajar, visitar librerías y museos. Representante Hoyos, me gustaría comenzar con la pregunta que le hacemos a todos nuestros líderes. ¿Qué idea o ejemplo cambió el mundo para usted? Hubo varias personas. Creo que el liderazgo con ejemplo y con cariño de Juan Pablo II, quien a través de su ejemplo, de su autoridad, de su firmeza, pudo ayudar a la caída de la Unión Soviética. Admiro profundamente a Margaret Thatcher, al haber sido una mujer que a pesar de los estereotipos pudo liderar a Inglaterra en una época difícil. Y por supuesto a Álvaro Uribe en Colombia. Creo que la idea que más ha cambiado el mundo es la de un mercado que pueda ser libre, en donde el Estado no intervenga, pero en donde al mismo tiempo haya equilibrio entre la seguridad de los estados, pero también la inversión de las sociedades. No puede haber un país que se desarrolle sin inversión social, pero tampoco puede haber un país únicamente con inversión social y que no se desarrolle sin seguridad. Creo que ese equilibrio que se logró con la caída de la Unión Soviética, replicado por personas como Margaret Thatcher, con el apoyo de Juan Pablo II y con la réplica en un país como Colombia de Álvaro Uribe, creo que empezó a cambiar la sociedad. ¿Qué cree que le hace falta a los políticos jóvenes en Latinoamérica para efectuar ese cambio que la sociedad demanda? Usted puede ser muy joven en política y no ser garantía ni de transparencia, ni de innovación, ni de buena comunicación, ni de rigor en el debate, ni en la investigación. Usted puede ser muy viejo en política y tener todas las anteriores condiciones. El reto está, como le digo, es en dar ejemplo con lo que se hace, pero es decir, la edad, si usted tiene 80 años o tiene 30, como es mi caso, no es garantía de éxito ni de fracaso. Me gustaría que me contara usted cómo espera que los líderes, no solo políticos, en Latinoamérica efectúen cambio. Primero, yo creo que el líder debe tener una condición, y me gustaría ver esto en los líderes de América Latina, pero también de todo el mundo, y es que fueran más claros en las posturas.
Muchas veces los líderes o los políticos o los diplomáticos o los grandes presidentes de compañías son ambiguos frente a temas urgentes. Eso sería algo primero que quisiera ver. Ser más concretos, ser más claros en sus ideas y en sus posturas. Y lo segundo, acciones. Hablar es fácil, los discursos son sencillos de hacer, bien sea por parte de un CEO, de un político, de lo que sea, de un artista. Lo importante son las acciones, qué es lo que se puede materializar, qué es lo que se puede ver. Me gustaría ver más obras, pero lo más importante, buena comunicación, porque también hay grandes líderes, líderes que pasan desapercibidos en la empresa privada, en el deporte, en la cultura, en la política, y que no comunican lo que hacen. Entonces me gustaría ver como ciudadano que estos líderes, muchas veces que pasan desapercibidos en todos estos ámbitos, puedan contar lo que hacen y a través de comunicar lo que hacen puedan inspirar a muchos otros a hacerlo. Cuénteme qué lecciones ha logrado rescatar de los políticos de vieja escuela. Mire, lo primero es que yo no estoy tan... no digo que yo sea un líder. Puedo ser un líder en potencia o una persona que le está formando como un líder, quien algunos pueden ver como un líder, quienes otros puede que no me vean como un líder. Digo que soy una persona que está interesada en el liderazgo y que procura a través de mi trabajo, digamos, dar ejemplo, pero ya si soy un líder o no, no me califico como tal. Segundo es, el liderazgo, no, como le decía, no se dice, sino que se ejerce. Y precisamente como se ejerce, no es uno quien se autocalifica o quien se autodenomina como líder, sino son los demás. Yo apenas estoy empezando, Julio. Mire, yo apenas 1 año y medio en el Congreso, voy para 1 año y medio. Me faltan 2 años y medio, casi 3 años. Cuando terminemos, cuando haya un balance de lo que se hizo, de lo bueno y lo malo, esperaremos a que la ciudadanía, los jóvenes, las amas de casa, las personas digan, este fue un buen líder o no fue simplemente un líder. Me gustaría retomar algo que me dijo al principio del programa, claro, sobre los ejemplos que le han sido muy valiosos o a los cuales usted aspira de cierta forma. Hablaba usted del Papa Juan Pablo II, sí, y de Margaret Thatcher. Y también ha manifestado su admiración por el Papa Francisco. Hablando de líderes religiosos y desde su posición, ¿cómo concibe usted la separación entre Iglesia y Estado? Importantísima, necesaria. Tan importante que un sacerdote, digamos, se mantenga al margen de los temas políticos, como igualmente importante muchas veces que los políticos nos mantengamos al margen de los temas doctrinales. Importantísima esa separación. Es importante que el Papa, o un cardenal, o simplemente un sacerdote de barrio, de ejemplo a través, digamos, del liderazgo, de la cercanía con la comunidad, de la confianza que tenga. Pero de ahí a que se involucre en temas políticos, a que diga vote por este otro, no lo veo conveniente. Siendo un católico practicante como soy, no lo veo conveniente. Como tampoco veo conveniente muchas veces que un congresista o un ministro o a otra persona se involucre en temas doctrinales, a opinar sobre lo que no debe. Entonces me gusta la separación, la veo necesaria, la veo importante y se resumiría en la frase zapatero a sus zapatos. Muy bien, hablando ahora de otro de los ejemplos que ha dado usted de lo que debe hacer. Usted ha hablado de las Fuerzas Armadas como algo que debe defenderse. Me gustaría, para ilustrar su posición en este sentido, que nos contara cómo ve las propuestas de líderes políticos de reducir o eliminar el gasto en armamento, el gasto militar, para favorecer el gasto en desarrollo sustentable. Claro. Al principio hablábamos de la caída de la cortina de hierro, y una idea que surgió de eso. Ni un Estado excesivamente enfocado en temas militares, ni tampoco un Estado excesivamente enfocado o concentrado únicamente en temas sociales. Un equilibrio sano entre los dos. Tengo una convicción profunda, y es que una sociedad no se desarrolla si no hay seguridad. No se desarrolla. Si el ciudadano no puede hablar por celular tranquilo en la calle, si no puede tomar un carro tranquilo para viajar de un lugar a otro, si no puede poner un negocio porque tiene miedo que lo extorsionen, que le vayan a robar, esa sociedad jamás se va a desarrollar plenamente, a nivel económico, pero tampoco a nivel humano, porque también hablamos de un desarrollo humano integral. Entonces yo creo que las Fuerzas Armadas son indispensables y que sean fuertes, que estén bien equipadas, que tengan presupuestos altos. Personalmente no soy amigo de esas ideas, digamos, de reducir el presupuesto militar para la inversión en programas sociales. Por lo que le digo, no va a haber programas sociales si no hay seguridad. La seguridad es fundamental, es un pilar fundamental del desarrollo. ¿Con quién debe tratar de quedar bien el político, si bien no puede quedar bien con todo el mundo? Primero que todo con el ciudadano de a pie, con el ciudadano de a pie. Uno puede tener una diferencia con otro congresista, con otro político, con un ministro, con el que sea. Ahí, digamos, debe ser más firme el político y decir, hombre, pues yo no estoy aquí para quedar bien, pero con quien lo ha hecho político él, con quien lo ha hecho su representante, sí debe quedar bien. Gracias por habernos acompañado. Es todo el tiempo que tenemos en Líderes de NTN 24. Les recordamos que la cita aquí es la próxima semana. Soy Julio César García. Hasta entonces.